muchas de las cosas que han dicho mis compañeros, pero sí quiero hablar un poco de algunas cosas diferentes, que además me pusieron un tema dificilísimo, cómo se previene la eclampsia y qué prevenir en eclampsia y síndrome GEL. Pues probablemente no hay mucho, pero lo que hay que prevenir es esto. Esta es una foto de una paciente nuestra que fallece y que su familia dona la posibilidad de que veamos aquí el drama que tuvimos que vivir. Esta es una niña que sale de una zona indígena. Mi país es un país de 55 millones de habitantes, que tiene 3 cordilleras, 2 mares y una situación muy difícil, zonas de pobreza absoluta, y hoy en la tarde espero que me acompañen en la charla de hemorragia posparto para que miren todo lo que estamos haciendo, y estoy convencida que en República Dominicana sí que se puede hacer, y sí que se puede hacer rápido y fácil. Esta historia parte porque a ella empieza a tener todos los síntomas premonitorios, cae en manos de una partera, ella la bajan en un bucecito con sus 8 hijos, baja corriendo, llega a un sitio donde le ponen mal la nifedipina, le ponen mal el sulfato, le ponen mal el acceso venoso, la ambulancia se para, y en medio de todo ese drama, uno de los choferes, que en la tarde se los voy a mostrar, que es amigo mío de las ambulancias, nos llama y nos dice: necesito ayuda. La recogemos y ella llega a la unidad de cuidado intensivo donde nosotros trabajamos, que es una unidad de cuidado intensivo obstétrico de 31 camas, la más grande del mundo, donde hemos atendido más de 46.000 pacientes. Entonces yo vengo a hablarles de lo que yo creo que sabemos hacer. Y aquí quiero invitarlos a que hoy en día, basado en la evidencia, nadie sabe ni tiene la razón absoluta. Yo creo que lo que estamos aquí es, hay que mezclar lo que tenemos para saber yo en República Dominicana qué puedo hacer. Porque ustedes están en algún punto de curva o de esta gráfica en donde está qué pasa y dónde está la mortalidad materna o la incidencia de eclampsia para República Dominicana. Lo que sí sé es que la razón de mortalidad materna de ustedes evitable es muy alta. Y es muy alta, y lo que muestra la evidencia es que este tipo de estrategias están directamente ligadas a la manera como nosotros desarrollamos la calidad de la atención. Y Villar, de quien estábamos, y Belizán, de quien estábamos hablando ayer con Agustín Conde, publicaron el año pasado esta gráfica en donde aún en medio de la pandemia por COVID-19, la que viene apareciendo emergentemente como una causa de mortalidad materna son los trastornos hipertensivos del embarazo. Después de pandemia, y como se lo voy a mostrar en la tarde, con 12 años de retraso en indicadores de desarrollo humano, estamos exactamente en este punto que fue publicado en el 2014. 190 por 100.000 es la mortalidad relacionada con eclampsia y preeclampsia severa. En mi país, dependiendo del territorio, y esto es algo que deberíamos hacer acá, es tener claramente establecido dónde está el problema, porque seguramente no estará en la mejor clínica privada de Santo Domingo, o de pronto sí, y allí es donde tenemos que ver si el problema es un problema de referencia, de manejo, de oportunidad, y algo que voy a mencionar durante toda la charla, ahora estoy estudiando innovación social, se llama equidad. Y la equidad es que todos tuviéramos la misma oportunidad de ser tratados en las mismas condiciones. Porque si a mí me da preeclampsia, tengo un riesgo alto de morir. Pero si la eclampsia progresa a eclampsia, miren cómo se multiplica de un riesgo de 2 a un riesgo en 42 por 100.000. Y la morbilidad materna extrema ni se diga. ¿De qué mueren las pacientes por preeclampsia severa? Mueren porque convulsionan y sangran, y son los ACVs hemorrágicos. No toda eclámptica muere, mueren las eclámpticas con menos de 100.000 plaquetas, y mueren las pacientes que desarrollan el síndrome de difusión orgánica múltiple relacionado con la preeclampsia, que es lo que se conoce como el síndrome GEL. Y basado en esto, la presencia de preeclampsia con severidad es un componente que le da gran peso a lo que se conoce como la morbilidad materna extrema en el mundo. Les voy a poner 2 ejemplos de los muchos que hay relacionados. Esto es una guía bellísima de la AJA publicado el año pasado. He tratado de traerle lo más actualizado posible, en donde una paciente que hace preeclampsia tiene un riesgo más alto de desarrollar infarto agudo de miocardio y tiene un riesgo más alto de desarrollar ACV. Pero además tiene un costo enorme al sistema de salud. ¿Cuánto le vale a República Dominicana una muerte por preeclampsia? Yo por la tarde les voy a mostrar cuánto vale, cuánto le devolvemos nosotros al mundo por cada mujer que evitamos que fallezca. Y esto, la pregunta es, ¿por qué suceden estos eventos? O sea, ¿por qué yo estoy en estas condiciones? Yo me voy a centrar de todos esos aspectos que han hablado esta mañana, de aquellas pacientes que tienen un diagnóstico de preeclampsia o que convulsionan, y de esas pacientes
Independiente de esto, que es la famosa proteinuria, y aquí mi primera invitación es, por favor, ya suficiente con la proteinuria, no necesitamos la presencia de este marcador, que evidentemente es importante, cuando sucede, aún sigue estando dentro de la definición, pero lo que a nosotros nos importa es la que desarrolla alguna de estas condiciones, que son las condiciones de severidad y que están hoy definidas como las condiciones que se asocian a un mayor riesgo de morir. O la presencia de la famosa disfunción orgánica múltiple, que es el síndrome HELP, que puede ser clasificado y que en la medida en que el descenso de las plaquetas sea mayor y el aumento de las transaminasas sea más alto, y la LDH pues tiene una probabilidad más alta de llevar a fallecer. Entonces, ¿por qué suceden estos eventos? La primera cosa, subestimamos por completo el diagnóstico de un trastorno hipertensivo del embarazo. Este es un artículo clásico, por favor cópienle la foto porque es muy importante. Y la primera es, toda paciente con 160, 110 es una emergencia, es una emergencia. El segundo punto es, los pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo deben ser hospitalizadas para clasificar su manejo y definir un tratamiento. Nosotros teníamos una frase que se llama el afinamiento de presión arterial, donde cogíamos a las pacientes, las acostábamos 6 horas, le medíamos la presión arterial, le tomábamos 3 exámenes y para afuera. Que porque nunca le elevó la presión arterial. De esas, hoy basado en la evidencia, hasta el 33% de las pacientes fallecen sin haber tenido un diagnóstico oportuno. Entonces, parte de las recomendaciones hoy es hay que hospitalizarlas, clasificarlas, hacerle lo que usted tenga que hacer y definirle un plan de tratamiento a mediano plazo. Y entonces me decían, pues, ¿y dónde vamos a hospitalizar a tanta gente? Tiene dos opciones, o cambiamos el chip de la pobreza y nos metemos en el cuento de que República Dominicana requiere unidades de alta dependencia para sus pacientes más graves, o hacemos lo mismo que nos tiene con una razón de mortalidad materna por encima de 100 por 100.000. Y eso no puede suceder. Entonces, la invitación de lo que yo les estoy mostrando ahora es, necesitamos innovar en aquellas cosas en las que antes decíamos que había que hacer. Hoy hay que hospitalizarlas, definirle el manejo, meterlas a la muy grave en unas unidades donde las vigilemos muy bien y sacarlas con planes definidos. Y lo otro, y lo más importante, es que siempre le hemos dado todo el peso de la solución al sulfato de magnesio, que por supuesto es válido, como se lo voy a mostrar, pero la hipertensión arterial es el factor más importante para el desarrollo de ACV. 54% de las pacientes fallecen cuando las tensiones arteriales sistólicas están por encima de 160 y 180 milímetros de mercurio. Y este artículo me encanta porque es un artículo publicado en el 2020 que le dice a uno, bueno, ¿por qué es que esos pacientes con emergencias hipertensivas murieron o tuvieron morbilidad materna extrema? Publicado en el American Journal. Y mire lo que dicen, porque las mantuvimos hipertensas, y lo vamos a hablar ahora, las mantuvimos hipertensas y no le hicimos nada. 150, déjala ahí algo que nosotros decíamos, déjala ahí a ver si canta, y el famoso cantar es que canto y convulsionó y murió. ¿Sí? Eso ya no se hace. La segunda condición es porque la paciente está hipertensa, pero como no ve borroso y le pitan los oídos y le arde la boca al estómago, pues esperemos todavía, ¿cierto?, hasta que esté a punto de fallecer. La tercera, la raza. Y aquí hay una cosa muy importante en Estados Unidos, hay publicaciones hoy muy contundentes de que tenemos inequidad, no se trata igual al blanco que al negro, no se trata, y menos al indígena. Y una cosa muy importante es esas edades gestacionales, pacientes con trastornos hipertensivos por encima de las 38 semanas de embarazo, aún esperando que llegue un poquito más allá, cuando, como les voy a mostrar, eso hoy tampoco debe hacerse. Pero muy importante es esto, resulta que a las pacientes les va peor en los turnos de la noche. Y les va peor en los turnos de la noche porque la calidad de la atención de los hospitales se modifica dependiendo de quién hace turno. Porque si usted está recién salido, usted a lo mejor va y trabaja toda la noche, pero si lleva 50 años de hacer turno, ya no quiere trasnochar. Y eso es un movimiento muy importante en el mundo, porque usted tiene que preguntarse es quién está cuidando a las maternas en la noche. En mi hospital, que es una institución de nivel 4, calificada como la mejor de Colombia y la cuarta de América Latina, las inducciones de los trabajos de parto disminuyen su velocidad en las noches. Y resulta que los hospitales hoy, y es parte del llamado a la calidad, son 24/7, porque es la única manera de evitar que las mujeres fallezcan.
Cuando desconocemos el riesgo a las más pequeñas y cuando nos olvidamos de que cualquier paciente con un trastorno hipertensivo y una de estas condiciones tiene un riesgo más alto de fallecer. En términos del tiempo, voy a mostrarles esto, que es la clave del por qué yo hoy quiero insistir en los manejos nuevos que estamos haciendo. La primera es que sabemos que el gasto cardíaco aumenta y que la presión arterial cae menos de lo que antes creíamos. Esto es un artículo publicado en ese suplemento maravilloso de preeclampsia que sale en el American Journal, que si no lo tienen me avisan, yo se los hago llegar a todos, porque está completico, y en donde, corroborando lo que decía mi compañera previamente, a mí lo que me sirve es que me llegue la presión al cerebro de una manera regular y que esa presión en el cerebro me controle para que me perfunda adecuadamente cada una de las áreas en las que yo tengo que funcionar. Y usted ahí sentado, aquí, tiene más o menos una presión arterial media entre 65 y 120. De pronto hay un par de hipertensos acá que la van a tener un poco más alta. Pero si llega un tsunami, aquí no llega un tsunami, ¿verdad? Si llega un tsunami y nos ataca acá a todos, a nosotros se nos va a subir la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero no nos vamos a morir necesariamente de un derrame cerebral. Y eso no va a pasar porque las arterias tienen la capacidad de abrirse y cerrarse de acuerdo a esos cambios de presión. El rango de presión de las embarazadas es más baja, ellas manejan unas presiones arteriales medias mucho más bajas por esa vasodilatación propia del embarazo, pero cuando atraviesan ese margen, que puede ser una presión arterial media en una embarazada perfectamente de 90 milímetros de mercurio, pero sobre todo por encima de 120 milímetros de mercurio, las pacientes empiezan a presentar lo que nosotros hemos llamado los premonitorios. Así que cuando una paciente le diga, veo borroso, no oigo bien, no tengo pitos en los oídos, lo que le está diciendo es, mi presión de perfusión cerebral está en el límite, mi capacidad de abrir y cerrar las arterias se acabó y se me va a reventar un vaso o me voy a isquemizar. Lo que le está diciendo es, no tengo la capacidad de regular el cerebro, y eso lo dijo el doctor Belfort hace miles de años, que no le creímos, pero sí puso de manifiesto que aquellos pacientes que están en el límite, no tengo aquí con qué señalar, pero es esa gráfica allá arriba, son las que están diciendo tengo síntomas premonitorios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la presión arterial? En la suya, cuando se vaya a subir, ojalá no, con el accidente cerebrovascular de algún familiar es, la presión empieza a pega duro sobre un vaso y ese daño se daña. Y ustedes saben que el endotelio, como lo han mencionado previamente, tiene la capacidad adicional de protegernos del desarrollo de la preeclampsia. Si ese endotelio está dañado por preeclampsia, está dañado por presión y además esto que es lo nuevo que ha aparecido, que yo tengo todos esos factores angiogénicos y antiangiogénicos que de per se me generan un aumento en el edema cerebral, pues voy a tener un edema cerebral con áreas donde los vasos van a explotar, y es el ACV isquémico, y voy a tener áreas de edema donde los vasos tienen una vasoconstricción terrible y producen esto que se llama la eclampsia. Quiero que cuenten cuánto tiempo se demora esa niña convulsionando. Esta es una niña que nosotros tuvimos que atender a través de lo que hacemos hoy en día, que se llaman los sistemas de teleasistencia. Eso es la eclampsia. Usted puede que alguna vez la haya visto, pero muchos de los médicos generales de los sitios rurales donde se presentan estos eventos jamás han visto un episodio tan dramático como esto. Y eso que son 15 segundos, terminan siendo 15 segundos bajo el agua, ¿cierto? En la profundidad del mar de Punta Cana, cuando las cosas no se pueden tratar adecuadamente. Entonces, en el caso ideal, lo que yo tengo que tener es que tengo que mantenerle la presión de perfusión cerebral al cerebro, y por eso estoy un poco en desacuerdo con lo que dijo la doctora. La nifedipina 10 miligramos sí tiene una cabida, y basada en la evidencia hoy más que nunca, para el control agudo de la presión arterial, no para el sostenimiento. Cuando yo permito que esa presión además me genere la disfunción, entro en este estado de disfunción que ustedes ya les mencionaron previamente, pues tengo un riesgo más alto. ¿Quiere corroborar mejor lo que está pasando hoy en día? Basado en la evidencia, tómele unos gases arteriales y un lactato a aquellas pacientes en las que tenga la oportunidad, y cuando el déficit de base y el lactato está por encima de 3 y el déficit de base, la paciente está en acidosis, pues tiene un riesgo más alto, especialmente de desarrollar HELP. Entonces, volviendo al tema que me asignaron, ¿cómo prevenir esto?
Primero que todo, no desconociendo el enorme papel de la sintomatología clínica, el enorme papel que tenemos de bajarle la presión arterial a las pacientes y las opciones de corroborar cuando a mí me queda alguna duda con dos marcadores simplemente en el manejo de las emergencias. Ojo que yo no estoy hablando nada de lo que hablaron mis compañeros previamente. ¿Cómo prevenir que desarrollen esa preeclampsia severa? Entonces me voy a enfocar en estos dos puntos, en alguna evidencia nueva que tenemos. Entonces miren, publicado por la doctora Magui, guías en el manejo de preeclampsia y trastornos hipertensivos. Hay miles y todas dicen una cosa diferente. ¿Cuál es la guía de República Dominicana? Esa sería la primera pregunta que yo les haría. ¿Cuál es la guía? ¿Dónde está? ¿Cuándo se actualizó? ¿Qué evidencia tiene? ¿Y qué medicamentos tenemos? Porque ese es el objetivo de estos escenarios, ponerlos a pensar. La segunda es que aunque no aparece publicado, la mayoría de las guías, miren que solamente 7 de todas las guías publicadas son claras en esto, hoy en día las pacientes no deben manejar presiones por encima de 120/80. Tener una paciente volando en 130/85 no está bien. Dos grandes revisiones, esta es una revisión sistemática, metaanálisis y un análisis secuencial. Es una revisión brutal. Léansela porque además es muy difícil de leer. ¿Qué ha demostrado? Con más de 6.923 mujeres, que a las pacientes les va mejor cuando no están hipertensas. ¿Qué es no estar hipertensa? Menor a 140/90. 120/80 debe ser la meta de manejo de las presiones de las pacientes. Hospitalizadas y no hospitalizadas. ¿Cuál es el mejor medicamento? Probablemente el labetalol oral y la segunda opción para estas pacientes, la nifedipina. Nifedipina de corta acción para bajar la crisis y nifedipina de larga acción para mantener el control. Tratamiento, segunda publicación, New England Journal. Este es un manejo que se hicieron con 2.000 y pico de pacientes, en donde ellos encontraban como si yo trataba la presión arterial no severa, pero es la paciente que tengo hospitalizada y que estoy evitando que me haga el síndrome de la eclampsia, si yo trato a esa paciente y le mantengo en los rangos de presión que les estoy mencionando, se disminuye este resultado primario que incluía además de eso el abrupcio y otro tipo de complicaciones neonatales, pero sobre todo el desarrollo de preeclampsia severa y eclampsia. Segundo tip en presión arterial, tengo que mantener la presión dentro de los rangos que tengo en estos momentos establecidos. Pacientes con preeclampsia severa, eclampsia y síndrome HELLP deben tener una línea arterial. Sin duda las eclámpticas y sin duda las pacientes con síndrome HELLP. La línea arterial es un insumo que yo le coloco aquí dentro de la arteria y me va a medir la presión. Entonces les voy a mostrar esto. Miren que arriba, la paciente de arriba dice que tiene 155/102. Es la misma paciente, pero cuando le pusimos una línea arterial porque llegó convulsionando, resulta que la señora tenía 209 de sistólica y 118 de diastólica. Esa es la razón por la que la paciente convulsionó. Entonces, en pacientes severas hay que manejarle precisamente la línea arterial. Y ahí volvían y me decían, pero es que no tenemos línea arterial. Dos opciones. Nos volvemos muy agresivos en la no invasiva y muy precisos. Entonces, si usted no tiene UCI, usted tiene que convertir su unidad en una UCI. Yo la convierto con una monitorización continua, permanente, pongo el monitor y le pongo esa opción. Pero lo segundo, y es nuevamente mi invitación a un país que tiene estos hoteles, es que tantos hoteles bellos debe haber como buenas unidades obstétricas tienen que tener. Yo soy especialista en incomodar, por eso me invitan, porque de lejos puedo decir algunas cosas. Tenemos que tener una unidad, esto no es para todo el mundo, esta es para la grave, esta es para la que la necesita, esta es para la que necesita la monitoría. No se salvan mujeres en eclampsia si yo no les bajo la presión. ¿Sí? No se salvan mujeres en síndrome HELLP si yo no monitorizo adecuadamente. Cuando me invitaron a Venezuela, era una crisis muy dura que estuvimos allá, porque yo los admiro profundamente. Ellos hacen eso. Y ahí todos los días los puyo y les digo, y tenemos que hacer más. ¿Sí? Porque aún en las condiciones más difíciles, pues hay dinero para las unidades de cuidado intensivo de los adultos, ¿por qué no va a haber para las mujeres en embarazo en condiciones graves? Y basado en la evidencia publicada, también bellísimas las gráficas, las curvas de monitoría de la presión arterial reflejan perfectamente y pueden ser el único insumo que necesitemos para darle una oportunidad a estas pacientes en donde les bajo la presión arterial.
¿Cómo le bajo la presión arterial? Pues le bajo la presión arterial utilizando lo que yo tengo, y por eso aquí no me voy a poner, esto no hay una receta de cocina, la receta la tenemos que construir cuando ustedes me digan, vea, tengo esto, esto y aquello. Listo, con esto, esto, aquello. Por ejemplo, sé que en Centroamérica, no me voy a demorar, pues yo sé que en Centroamérica hay hidralacina, pero yo no tengo hidralacina, ¿cierto? Entonces, tengo es que bajar la presión arterial de manera inmediata, y ahí por eso mi discusión académica, y es, yo sí tengo que utilizar medicamentos de corta acción para bajar la presión arterial, y son dos, el labetalol y la nifedipina. La nifedipina de corta acción cuesta $4 la caja, tiene 30 tabletas y salva vidas. El labetalol es más costoso. Si no tenemos y no para hacer hoteles, entonces venga, compremos nifedipina de corta acción. Pero esa es en el manejo agudo de la presión arterial. Y esto lo sustento basado en 2 artículos publicados, American Journal. Cuando usted le publican un artículo con tan poquitos pacientes es porque los resultados son muy impactantes, y más en la revista que tiene el factor de impacto, que es el American Journal. Sin discusión, esa me la ganó mi compañero Javier Carvajal. La nifedipina de corta acción aumenta, mejora la perfusión cerebral en el evento agudo, mejora las condiciones clínicas y baja más rápidamente la presión arterial, que además fue en el futuro comprobado. Y el uso del nitroprusiato es una condición que deberíamos poder utilizar en estas mismas razones, y que deberíamos poder utilizar sin miedo, porque los estudios que se han hecho son en animales, y resulta que a nosotros, muchas veces, a los latinos de raza negra, el labetalol no nos sirve porque los receptores para el labetalol están alterados. Entonces, hay pacientes en las que vamos a tener que usar nitroprusiato, y es válido hacerlo cuando usted las está monitorizando. Para terminar esta parte, no me va a demorar 5 minutos más, se los prometo. Muy importante es cuando finalizo al embarazo. Publicado también por solamente estos 3 monstruos, que son Laura Magui, Peter y el doctor Nicolaides. Estas son las estrategias de prevención de complicaciones en preeclampsia, de las cuales la finalización del embarazo, no hay derecho a finalizar una paciente que tenga algún riesgo por encima de las 34 semanas. No hay manejos expectantes en este tipo de pacientes por encima de las 34 semanas. Y la propuesta en pacientes no tan graves es llevarlas a la finalización del embarazo, ojo, no pasando las 37. Ahí tenemos mucho que podamos discutir, y ellos están proponiendo de 34 en adelante. No vale la pena. Hay un estudio que es muy grande, que está en camino, donde dice aumenta el riesgo de mortalidad en estas pacientes. Sulfato de magnesio, desde el MACPAI comprobado, y en el artículo de CIBAI también es el mejor medicamento hoy en día. Entonces, miren que el peso yo no se lo he dado al sulfato, el peso se lo he dado a bajar la presión arterial, al control de las condiciones de las pacientes más graves, y a esto que dice la evidencia recién publicada. Ahora, no todas las pacientes son iguales, y resulta que las pacientes con preeclampsia tienen 2 condiciones. Yo tengo pacientes que tienen grandes resistencias vasculares y bajo gasto, y eso lo publicó el doctor Berford en 1996, y cuando yo tengo pacientes que tienen resistencias vasculares muy altas y bajo gasto cardíaco, esas pacientes, miren, estas son las hipertensas gestacionales, yo les voy a mostrar, es que no tengo con qué señalar, pero lo que está mostrando en gris es lo que sería normal. Estas son las que tienen preeclampsia, que es de inicio temprano, y si ustedes ven son pacientes que tienen más resistencia, más bajo gasto, y estas son pacientes que tienen preeclampsia, que tienen de inicio tardío. Entonces les voy a terminar esto con esta señora. Esta señora tiene 42 años, ella se le rompió el hígado conmigo, yo la operé 8 veces para sacarla viva, y se volvió a embarazar. Embarazada, llega con 28 semanas, yo la quería asesinar, dije pues ella o yo, no sé. Y llega con una presión de 200, 120. Y lo que hacemos hoy en día es, basado en que no todos somos iguales y los perfiles hemodinámicos son distintos, le ponemos una monitoría de bioreactancia. El gasto cardíaco, que es esto que ustedes ven acá arriba, que dice 1,7, en esta paciente debería ser de 8. Y la resistencia vascular sistémica, que no debería superar los 1.300, está en 7.773. Si yo a esta paciente le pongo un labetalol endovenoso, la mato. La mato. Esta paciente, al revés de lo que todo mundo pasa, la única manera de sacarla viva, poniéndole nitroprusiato y poniéndole 2 medicamentos para subir el gasto cardíaco, para que nos aguante una cesárea y pueda salir.
Entonces, basado en la evidencia, hoy se salvan las mujeres cuando le damos un enfoque diferencial a la presencia. Utilizamos los paquetes de intervención, que son una serie de medidas que venían sumadas a esto, que antes eran 4 factores, en donde yo tengo que estandarizar mi unidad, prepararla para el manejo, educar a la gente de manera organizada y evaluar la respuesta que le doy. Tómenle por favor la foto esta, que esta es la que tienen que leer. Esto se llama la Alianza para la Innovación Global en Salud, donde salieron publicados en el año 2022 los paquetes de intervención para hemorragia postparto. Tómale ahí la foto. ¿Qué es lo que le dice allí? Esto es una guía para yo qué tengo que hacer en mi unidad, en mi hospital, prepararme para que la unidad esté lista ante los eventos de preeclampsia, eclampsia y síndrome GEL. ¿Qué voy a hacer cuando sucedan en términos de los protocolos? ¿Cómo vamos a iniciar los manejos y el cuidado inclusive en el posparto? ¿Qué evento vamos a analizar como un evento marcador de que no lo estamos haciendo bien y cómo se hacen las estrategias de respeto? Esto tiene una guía que es esta, donde paso a paso les establecen las condiciones. Si uno hace esto, y esto es lo que nosotros hemos hecho en la unidad donde yo trabajo, y ahí ustedes ven los sistemas de alerta temprana pegados al lado de los pacientes. Estas son las pacientes que nosotros vemos, 46,000, que en este momento se nos han muerto 48, y utilizamos una manera de seguirnos en el deber ser. Nos montamos en las estrategias de donde hoy en día nadie pone un medicamento en emergencia sin una lista de chequeo, revisamos lo que no hacemos bien, vamos a lograr mejorar la adopción de medicamentos, vamos a reducir los eventos de ACV, y vamos, que este es el evento más importante que hoy en día, poder lograr reducción de muerte materna. Mi invitación es a demostrar la resiliencia y a poder hacer por República Dominicana lo que hoy nos toca hacer. Ellos dos son los 2 niños furiosos que me están esperando en Colombia porque no están acá. Son Santiago y Luciana, que me han enseñado el enorme valor de la palabra resiliencia en medio de la pandemia, pero también el valor de la palabra amor, bajo la cual estamos en la obligación moral y ética de darle la innovación a este país. Muchas gracias.